Descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. La semana pasada, o para ser más exactos, no la semana pasada, sino hace un par de semanas, iniciamos el capítulo 9 de Apocalipsis y allí nos hablaron sobre un ángel caído simbolizado por una estrella. Y a ese ángel se le dio una llave que abre el pozo de entrada a un lugar profundo en el interior de la tierra, llamado el abismo. Este lugar está habitado por espíritus rebeldes, que creo que bien podríamos etiquetar como demonios. Un rey gobernaba sobre los habitantes del abismo, y el nombre que se le dio fue Abadón, que en hebreo significa destructor. Y cuando el ángel caído abrió el pozo, comenzó a salir humo, y mezclado con ese humo, había legiones de demonios, en forma de criaturas grotescas, parecidas a langostas. Tenían rostros humanos, coronas de laurel en la cabeza, cabello largo, dientes como de león, cuerpos como caballos de guerra, y un aguijón en la cola, que infligía un dolor equivalente a una picadura de un escorpión. Curiosamente, sus picaduras no eran mortales, sino que causaban un dolor implacable, y ningún remedio o medicamento parecía ser capaz de aliviar la agonía. Dios les puso límites, en el sentido de que esta plaga de langostas solo duraría 5 meses, y no se les permitió dañar a los que habían sido sellados por Dios, es decir, a un grupo de creyentes que estaban en la tierra durante los juicios de Dios, pero que tenían una protección sobrenatural contra cualquier daño. El único pueblo sellado que ha sido mencionado hasta ahora en Apocalipsis son los 144,000 de las tribus de Israel. Así que debo asumir que es de ellos que se está hablando. Ahora bien, el capítulo 9 puede llegar a ser muy desafiante porque, de hecho, aquí se usan muchos símbolos. Pero Juan también hace uso de criaturas y ejemplos del mundo real para tratar de describir estas otras criaturas y eventos. Lo simbólico se mezcla con lo literal y puede ser difícil de discernir. Y francamente a veces entramos en el ámbito especulativo al tratar de separar estos eventos y seres y su significado en categorías para clasificarlos como simbólicos o literales. Por ejemplo, estas langostas no son langostas reales, sino que tienen las características de las langostas en el sentido de que van en enjambres y vuelan. Al mismo tiempo, tienen atributos muy poco característicos de las langostas, ya que no dañan la vegetación, pero sí pican. El juicio de las langostas es llamado el primero de los 3 juicios de los ayes, y es también el quinto de los juicios de las trompetas. Por tanto, la idea es que los juicios de la quinta, la sexta y la séptima trompetas son especialmente horribles, por lo que se les da el apodo de los juicios de los ayes. Resalto esto para aclarar que no es que hay que sumar estos 3 juicios de ayes a los 21 juicios de los sellos, las copas y las trompetas. Es decir, no debemos verlo como que en total son 24 juicios. Así que volvamos a leer parte del capítulo 9 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 9, comenzando en el verso 12. Si tienen una Biblia completa judía, está en la página 1541. Empezaremos en el versículo 12. El primer ay ha pasado, pero todavía quedan 2 ayes por venir.
El sexto ángel tocó su shofar, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel, el que tiene el shofar: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Y fueron desatados. Estos 4 ángeles habían sido preparados para este momento, para este día, mes y año, para matar a 1/3 de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. Así es como se veían los caballos en la visión. Los jinetes tenían corazas de rojo fuego, azul jacinto y amarillo azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de las bocas de los caballos. Pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y también en sus colas, pues sus colas eran como serpientes con cabezas, y con ellas hacían daño. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, aún así no se arrepintieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar demonios e ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, su participación en lo oculto y en las drogas, su inmoralidad sexual, ni sus robos. Así que ahora viene el sexto juicio, que es también el segundo ay, y nos dicen que hay una voz que sale de los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios. El altar de oro, al igual que en el templo terrenal, es el altar del incienso. Sin embargo, el altar del holocausto, en la tierra, también tiene 4 cuernos. Así que tal vez el altar del holocausto en el cielo es de oro en lugar de piedra, que fue lo que se usó en la tierra. De cualquier manera, los cuernos representan el poder. Y el hecho de que haya 4 de ellos simboliza que abarca todo. En esencia, el número 4 simboliza los 4 puntos cardinales, el mundo entero. Vean este dato interesante. En el templo terrenal, los cuernos eran un lugar de asilo para los criminales. Es decir, un criminal podía correr hacia el altar del templo, agarrar uno de sus cuernos y no podía ser arrestado mientras permaneciera allí. Por ejemplo, leemos en 1 de Reyes capítulo 2 que Joab corrió hacia el altar y se agarró de uno de sus cuernos para que el rey Salomón no lo matara. En otras palabras, el altar era un santuario que protegía contra la ira de los humanos y la de Dios. En Éxodo 21 leemos esto, en el verso 14. «Pero si alguien mata voluntariamente a otro, tras planearlo deliberadamente, lo sacarás incluso de mi altar y será ejecutado». Así que ciertos criminales podían buscar santuario en el altar, pero no los asesinos. Y una de las cosas que debemos recordar acerca del altar es que era santo. Por tanto, a ningún laico se le permitía tocarlo, solo a los sacerdotes y a los levitas debidamente purificados. Entonces, si un hombre buscaba santuario en el altar, en el momento en que venía y agarraba los cuernos, ¿qué le hacía? Lo contaminaba. Pero en el caso de Apocalipsis 9, versos 13 y 14, los cuernos del altar se convirtieron en una voz, y esa voz se niega a ofrecer santuario, y, en vez de eso, libera una ira hostil en lugar de proteger a la gente de ella. De hecho, consideremos que en el capítulo 6, al abrirse el 5º sello, se nos habla de mártires creyentes que moraban bajo el altar de Dios y le suplican que vengue sus muertes.
Y Dios les dice que tienen que esperar un poco más. Pero ahora vemos que ese mismo altar bajo el que ellos están comanda la liberación de la ira. Así que yo creo que la conexión es lo bastante clara como para que veamos que este es el momento en que termina esa espera. Dios está vengando, o al menos comenzando el proceso de vengar, los asesinos de los mártires al dar cumplimiento a lo que exige la justicia en Éxodo 21:14. La voz que sale del altar ordena que suelten a los 4 ángeles, que según dice allí, habían sido atados junto al gran río que es el Éufrates. Estar atado significa estar retenido, por lo general en contra de tu voluntad. Y al igual que los demonios del abismo y su líder, Abadón, fueron atados contra su voluntad, fueron retenidos contra su voluntad, también estos 4 ángeles habían sido retenidos, y se les había impedido hacer lo que ellos querían llevar a cabo: traer la ira sobre la humanidad. Fueron retenidos hasta el momento preciso en que el Señor había ordenado previamente, como lo dice el verso 15 de Apocalipsis capítulo 9, y fueron desatados. Estos 4 ángeles habían sido preparados para este momento, para este día, para este mes, para este año, para matar a 1/3 de la humanidad. ¿Por qué se menciona al río Éufrates? Bueno, este río de 1.700 millas de largo es el más largo de Asia Occidental. Y es importante porque ayudará a definir el territorio que finalmente se entregará a Israel para que lo ocupe. En Génesis 15, versículo 18 dice: Ese día Adonai hizo un pacto con Abram. He dado esta tierra a tus descendientes, desde el Vadi de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. A menudo, esta declaración del libro de Génesis nos da la sensación de que el Éufrates simplemente está demarcando el límite norte de la tierra prometida de Israel. Pero lo que tenemos que entender es que esta demarcación se extiende a toda la longitud del río. No solo a una parte del río, sino a toda su longitud. De modo que el límite norte de Israel idealmente, de Israel como eventualmente llegará a ser, tiene unas 1.700 millas de largo. Segundo libro de Samuel 8:3 dice: David, cuando iba a establecer su dominio hasta el río Éufrates, también derrotó a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. El rey David entendió la promesa que se le hizo a Abraham y tenía la intención de llevar a cabo esa promesa si podía. La tierra que hoy día ocupa Israel no es más que una fracción de lo que será eventualmente. Las acaloradas disputas por los territorios de los altos del Golán, Cisjordania y Gaza representan solo una pequeña porción de la tierra que tendría Israel en el futuro. Ahora bien, el propósito de estos 4 ángeles es matar a la tercera parte de la humanidad. Piensen en cuánto sería eso en términos de números. En los tiempos actuales estaríamos hablando quizás de 2.500 millones de personas. Y la herramienta que se usará para lograr eso es un ejército demoníaco de 200 millones. Ahora bien, que estos 200 millones sean demonios reales, o 200 millones de humanos que han recibido poderes demoníacos, es un tema que podría debatirse hasta el cansancio. No nos dan una descripción de estos seres, solo de los caballos que montan.
Además, los 200 millones deben entenderse como un número redondo, no como un número preciso. Verán, en la Biblia se usan números redondos grandes y pequeños, pero tampoco deberíamos considerar los 200 millones como algo simbólico, pues hay que tomarlo como 200 millones, sin importar si es 1 millón menos o 1 millón más. Se trata de una máquina de guerra devastadora de 200 millones. Tiene un enorme tamaño y es una fuerza tan imparable como un tsunami. El hecho de que estos 4 ángeles habían sido atados o retenidos junto al río Éufrates significa que el vasto ejército que viene a matar a gran parte de la humanidad proviene de áreas que se ubican geográficamente cerca y alrededor del río Éufrates. Pero también significa que debido a que Dios considera que el Éufrates define la extensión total de la frontera norte de Israel, entonces queda claro que el objetivo principal de este vasto ejército es Israel. Ciertamente la tercera parte de la humanidad no vive, ni ahora ni en el futuro, en Israel para el momento de este juicio. Pero los daños colaterales causados por esta invasión se extenderán al resto del mundo y resultarán en la muerte de miles de millones de personas. ¿Cómo pasará esto exactamente? Hasta este punto del libro de Apocalipsis, eso no nos lo dicen. A partir del versículo 16, se describen los caballos, no sus jinetes o soldados. Solo los caballos son descritos. Y dice aquí que tenían corazas que eran rojas como el color del fuego. Y también dice que eran de color azul como el jacinto y amarillo como el color del azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Detengámonos aquí un momento. Claramente, estos no son caballos reales. Más bien, los términos que Juan está usando para describir lo que ve se limitan a cosas que comúnmente existían en su época. Así que los soldados venían sentados o montados en algo que Juan llama caballos, porque en su época lo único que los soldados podían montar, además de carros, eran animales, como caballos o camellos. Así que, al igual que las langostas, según se llaman aquí, que salieron del abismo, estos 200 millones de caballos de soldados no eran caballos literalmente hablando. Pero también debemos notar que estos soldados no eran soldados de infantería que marchaban a pie en formación desde los lugares de donde vendrían. En lugar de eso, venían montados sobre algo temible, que para Juan solo podía entenderse como bestias extrañas. Y la mejor forma de describirlas a sus contemporáneos era como caballos. Y dice aquí que el poder de estos caballos, la parte de los caballos que causaba daño, eran sus bocas y sus colas, es decir, tanto la parte delantera como la trasera del caballo. Y nos dicen que estas 3 plagas de fuego, humo y azufre que emitían estos caballos fue lo que causó la muerte de 1/3 de la humanidad. Sea lo que sea que representen el fuego, el humo y el azufre, cada uno de ellos es llamado plaga aquí en el texto. Luego dice que las colas de los caballos son como serpientes con cabeza y que causan lesiones graves. En la Biblia, las serpientes son un símbolo del mal. Y cuando dice que las serpientes que están en las colas de los caballos tienen cabezas, esto significa que son seres inteligentes. Y esto habla de que causan daño o lesiones. No necesariamente la muerte, pero no explica cómo es que causan daño. Pero dado que las características principales de Satanás son la mentira y el engaño, es posible que eso sea lo que cause tanto daño.
Otra cosa para tener en cuenta es que se dice que el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas. Y ya que se usa el término boca, y la boca se usa para hablar, he llegado a la conclusión de que esto se debe referir a los falsos profetas y a los que hablan en contra de Dios y su verdad. Tal vez ellos andan diciendo las falsas palabras del anticristo. En todo caso, parece que lo que trata de transmitir este simbolismo es la promoción de la falsedad. Pero con toda la matanza y destrucción que estará trayendo la ira de Dios, a una escala no vista desde el gran diluvio, podría parecer que difundir mentiras y engaños no es tan peligroso o importante como los efectos brutales de los conflictos militares. Y desde un punto de vista puramente físico, sin duda, eso es cierto. Pero desde un punto de vista espiritual, el engaño es un enemigo más grande que la muerte física. Fue por la mentira del enemigo que Adán y Eva cayeron. Fue a partir de las mentiras del enemigo que surgió la idolatría de entre el pueblo de Dios. Y eso le costó a Israel cientos de miles de vidas cuando Dios los castigó por volverse a otros dioses. Es la idolatría la que ha sido y sigue siendo el pecado principal que hace que la gente se rebele contra Dios. Y esta traza el ancho camino que conduce a la muerte eterna. El engaño en la Biblia a menudo es simbolizado y a veces incluso personificado como oscuridad. La palabra de Dios se nos da como luz que ilumina la verdad para contrarrestar la oscuridad del engaño que ha confundido a este mundo. Y sin embargo, incluso teniendo la verdad tan accesible, la gran mayoría de todos los seres humanos a lo largo de la historia, especialmente en el siglo XXI, eligen la oscuridad sobre la luz, la falsedad sobre lo que es real. Así que, si sopesamos todo, el engaño es un enemigo más grande que un arma de fuego. Por un arma puede que pierdas la vida, pero por el engaño puede que pierdas tu alma. De modo que los caballos del verso 19 son los portadores del engaño. Y millones o quizás miles de millones de almas se perderán a causa de las mentiras que ellos difunden. De hecho, creo que mi interpretación del significado de las bocas y las colas de los caballos como generadores de engaño y oscuridad es verificada en el verso 20, que habla de la idolatría como algo que continúa existiendo en la humanidad, incluso cuando incontables millones caen ante la ira sobrenatural de Dios y lo que al parecer es un enorme conflicto armado. Este es un tema que vemos en todo el libro de Apocalipsis. A pesar de que se vuelve obvio que las catástrofes y los eventos cósmicos que suceden en secuencia no pueden ser aleatorios o naturales, y está el hecho innegable de que coinciden precisamente con lo que predice la Biblia. Aún así, la mayor parte de la humanidad se pondrá en contra de Dios y redoblará su rebelión e incredulidad, en lugar de arrepentirse y pedirle misericordia a Dios. Así que el verso 20 dice que 2/3 de la población de la tierra que ha sobrevivido a estos horrores de la ira de Dios hasta este punto, incluso entonces, no quiere apartarse de sus ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera,
ni apartarse de sus homicidios, ni del uso de drogas y cualquier otra clase de perversión, ni de sus robos. Por tanto, las plagas estaban destinadas a servir como advertencias enviadas desde el cielo para los habitantes de la tierra. Y la mayoría no hizo caso de estas advertencias. Ahora, ciertamente algunos sí llegarán a la fe como resultado de todo esto. Algunos lo harán, pero no están sellados, no están protegidos. Podemos proyectar un poco cómo será la situación. Sin duda, ellos se volverán víctimas instantáneamente de quienes habrán endurecido tanto su corazón que siguen rebelándose intencionalmente. Hasta podrían ofrecer recompensas por las cabezas de los adoradores de Dios en ese momento, ya que Dios seguramente será considerado como un enemigo de la humanidad. ¿No lo es ya en algunos casos? Seguir adorando ídolos en medio de toda esta calamidad representa una especie de ironía cómica. Como lo afirman varias secciones del Antiguo Testamento, estas piezas esculpidas de madera, piedra y metales preciosos no pueden caminar, ver ni oír, pero como resultado de adorar a estos dioses ficticios, sus creadores y adoradores tampoco pueden ver ni oír, porque la idolatría ciega a las personas a la verdad, y a su vez las endurece contra Dios. El arrepentimiento es casi imposible para los idólatras, por lo que su muerte eterna es casi inevitable. Basta con mirar al faraón de Egipto para ver un ejemplo de la obstinada autodestrucción de un idólatra. Como dijo Charles Lee Feinberg, los impíos son incorregibles en sus homicidios, hechicerías e inmoralidad. El castigo no ablanda a los corazones malvados. Solo el amor de Dios puede hacerlo. Pasemos a Apocalipsis capítulo 10. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 10. Seguimos en la misma página 1541 si tienen la Biblia completa judía. Apocalipsis capítulo 10. Después vi descender del cielo a otro ángel poderoso, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como el rugido de un león. Y cuando clamó, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hablaron, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Luego el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar el shofar, el plan oculto de Dios se consumará, las buenas nuevas como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló conmigo otra vez y dijo: Ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce como la miel en mi boca, pero cuando lo comí, amargó mi vientre. Y me dijeron: es necesario que profetices otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Noten que durante el primer grupo de 7 juicios que estudiamos, es decir, los juicios de los sellos,
Los primeros 6 juicios de los sellos ocurrieron uno tras otro en el capítulo 6. Pero luego hubo un interludio, que fue el capítulo 7. Y luego, en el capítulo 8, los juicios de los sellos son reanudados con las palabras: cuando el Cordero abrió el 7º sello. Encontramos este mismo patrón con los 7 juicios de las trompetas. En el capítulo 8 se anuncia el 7º y último de los juicios de los sellos, y el primer juicio de las trompetas ocurre. Habiendo sido anunciados los 7 juicios de las trompetas, los cuales ocurren uno tras otro en rápida secuencia. Luego tenemos este interludio, que viene a ser el capítulo 10. Y esto continúa hasta bien entrado el capítulo 11, y luego se anuncia el 7º y último juicio de las trompetas. Sin embargo, debo recordarles que, para cuando el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, y 1000 años después de eso, no existían capítulos y versículos en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Para nosotros, en los tiempos actuales, ocurre una especie de espejismo cuando leemos la Biblia y vemos aparecer una parada contundente al final de un supuesto capítulo y un comienzo contundente al principio del siguiente supuesto capítulo. Pero en realidad no existen tales cosas como los capítulos en la Biblia. Estas son ediciones tardías hechas por el hombre. Se añadieron esas marcas de los capítulos, que por cierto fueron insertadas de una manera un tanto arbitraria. Y estas marcas pueden darle al lector la sensación de que ha pasado el tiempo, la escena ha cambiado, o un tema terminó y otro va a comenzar. Pero al quitar las marcas de los capítulos, todo fluye de una forma muy natural, como había sido la intención original. Una característica interesante de este nuevo interludio, el capítulo 10, es que los mismos que defienden la doctrina de la pretribulación, diciendo que el interludio del capítulo 7, que ocurre entre el 6º y el 7º juicio de los sellos, significa que los capítulos 6 y 7 no estaban en el orden correcto y que el capítulo 7 debía estar antes del 6, pero extrañamente no insisten en el mismo tratamiento para el interludio del capítulo 10, a pesar de que esta interrupción también ocurre entre 2 juicios, solo que esta vez son los juicios de las trompetas, el juicio de la 6ª trompeta y el de la 7ª trompeta. En otras palabras, ellos no le aplican a este interludio esa misma idea de invertir el orden de los capítulos en los juicios de las trompetas. No aplican los mismos criterios respecto al uso de un interludio que le aplicaron a los juicios de los sellos. ¿Por qué? Porque así como necesitan invertir los capítulos 6 y 7 como el único medio para que tenga sentido la línea del tiempo que ellos predeterminaron para los tiempos finales, también necesitan dejar los capítulos 9 y 10 tal como están para hacer que su línea de tiempo para los tiempos finales tenga sentido y, de hecho, necesitan ignorar el interludio. ¿Cuál es la diferencia entre los 2 interludios? No hay ninguna diferencia sustancial, pero así pasa con las doctrinas dudosas hechas por el hombre, que simplemente no tienen asidero cuando se toman las Sagradas Escrituras tal como están escritas. Así como no estuvimos de acuerdo en revertir los capítulos 6 y 7 de Apocalipsis, tampoco vamos a molestarnos en hacerlo con el capítulo 10. O bien estos interludios son, de hecho, interrupciones cronológicas en una serie particular de juicios, o, tal vez, se trata de cosas adicionales que están sucediendo, más o menos en paralelo, con sus respectivas series de juicios. Les confieso que no tengo una opinión concreta sobre cuál opción podría ser. El primer verso del capítulo 10 nos presenta a este poderoso ángel que vuelve a aparecer. Anteriormente en Apocalipsis 5 estaba este ángel poderoso
quien mientras estaba ante el trono de Dios en el cielo, preguntó quién era digno de abrir el rollo que estaba en la mano del anciano. Y aquí Juan escribe sobre su apariencia, que el ángel estaba envuelto en una nube, tenía un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego. ¿Quién es este ángel? ¿Quién es? En primer lugar, quiero señalar una anomalía que hay aquí, y sospecho que algunos de ustedes ya la han notado. Solo en la Biblia completa judía se describe a este poderoso ángel diciendo que tiene piernas como columnas de fuego. En todas las demás traducciones dice que tiene pies como columnas de fuego. Sin lugar a dudas, la Biblia completa judía fue más fiel a la intención original del texto. Empecemos por aplicar la lógica. ¿Desde cuándo podemos comparar los pies con unas columnas? ¿Los pies se parecen en algo a las columnas? No. Los pies no se parecen a columnas ni funcionan como columnas, pero las piernas sí. La razón de esta anomalía en el texto es que en griego hay palabras distintas para decir piernas y pies. Podes significa pies, y eso es lo que aparece en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Pero en el hebreo antiguo se usa una sola palabra tanto para decir pies como para decir piernas, reglaim. Juan era un judío galileo. Él pensaba en hebreo. Así que de una u otra manera, cuando Juan o algún escriba estaban escribiendo esta visión en griego, eligieron usar el término griego podes, cuando claramente skele, piernas, era lo más correcto. En segundo lugar, al ver los atributos descriptivos de este ángel poderoso, lo vemos vestido o envuelto en una nube. Y esta es una descripción de Dios en el Antiguo Testamento. Tenía un arco iris sobre su cabeza. Esto coincide con la descripción del anciano sentado en el trono, con un arco iris sobre su cabeza, del capítulo 4 de Apocalipsis. Su rostro brillaba como el sol, eso está en Apocalipsis 1:16. Y sin embargo, el texto no dice que este ángel poderoso sea Dios, ni dice que es el anciano, ni que es el Cordero. La única manera de que encajen todos estos atributos y hallar una respuesta a la pregunta de quién es este ángel poderoso es asumir que Él es el ángel del Señor del Antiguo Testamento. O, como lo afirma con más precisión el texto hebreo original, en el Tanaj, el ángel de Yehová. En el Antiguo Testamento, este ángel habla con la autoridad de Dios. Los mismos atributos y apariencias de Dios son asignados a este ángel. Debido a que la mayoría de los comentaristas bíblicos se apegan a una doctrina muy rígida de la Trinidad, ellos dicen que este ángel poderoso tiene que ser Cristo, que por cierto también es lo mismo que dicen acerca del ángel del Señor, que tiene que ser Cristo. En esto estoy totalmente en desacuerdo. El ángel del Señor es, al igual que la Shekinah, otra manifestación de Dios, aparte de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando se le preguntó al Dr. Feinberg por qué él cree que Cristo es la persona del ángel poderoso, responde lo siguiente: Él aparece como un ángel porque se está haciendo referencia a las condiciones en Israel antes de que el Mesías les hubiera sido revelado en la encarnación. ¿Cómo? ¿Qué sentido tiene eso? El Apocalipsis revela ante todo que Cristo ya ha resucitado. Él está en el cielo con Dios como el Cordero. Las visiones de Juan que está teniendo son un vistazo al futuro, no al pasado. Las viejas doctrinas hechas por el hombre se niegan a morir, ¿no es así?
Y algunos de los eruditos bíblicos más brillantes a veces ofrecen algunas de las soluciones más fantásticas para hacer que las doctrinas tradicionales encajen con las Escrituras. También encontramos que este ángel poderoso tenía un pequeño rollo o un librito en su mano. Este no es el rollo con los 7 sellos que solo el Cordero era capaz de abrir. Esto es algo diferente. Hablaremos de eso un poco más en nuestra próxima lección. El ángel plantó su pie izquierdo en la tierra y su pie derecho en el mar. ¿Por qué? Esto era para mostrar soberanía sobre toda la tierra. Esto nos prepara para cuando esa bestia extraña e impía emerja del mar en capítulos posteriores, y refuerza el hecho de que Dios reina incluso sobre los salones del infierno. Bueno, este ángel poderoso gritó tan fuerte como el rugido de un león, y cuando gritó, sonaron 7 truenos, y ellos también tenían voces que hablaban con palabras. El trueno suele ser el preludio de una aparición de Dios, una teofanía, o también vaticina un juicio de Dios. Algunos dicen que el ángel que grita como el rugido de un león demuestra que este ángel poderoso es Cristo porque también se le llama el león de Judá. No concuerdo con eso, porque en este punto del libro de Apocalipsis Cristo es conocido por una sola cosa: el cordero que parecía haber sido inmolado. Gritar como el rugido de un león, en mi opinión, es más bien una metáfora de un rugido fuerte y aterrador de un león mientras captura a su presa indefensa. Sin embargo, creo que la idea principal que se quiere transmitir es que las voces que se oyen son voces de la deidad o voces que son dirigidas por la deidad. Juan dice que estaba a punto de escribir lo que dijeron las voces divinas y se le dijo que no lo hiciera. El rol principal de Juan, desde el primer capítulo de Apocalipsis, no ha sido interpretar estas visiones, sino simplemente registrar fielmente lo que ve en ellas. Apocalipsis 1:19. Así que escribe lo que ves, tanto lo que es ahora como lo que sucederá después. Aquí, cuando se le dice a Juan que sellara lo que había oído que hablaron los 7 truenos, nos recuerda que a Daniel se le dijo lo mismo en Daniel capítulo 12. ¿Entendió Juan lo que oyó? Probablemente en un grado similar al que había entendido lo demás que escuchó. Pero este conocimiento, piensen en esto, este conocimiento murió con Juan, ya que Dios no quería que lo supiéramos de antemano, sea lo que fuere. En los versos 5 y 6, este ángel poderoso, conocido en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor, levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, el que vive por siempre y para siempre, el uno, el anciano, Dios Padre. Todos estos son nombres y títulos para la misma persona de Dios. Así que no debería ser difícil imaginar que el ángel del Señor, una manifestación separada y diferente de Dios, haría un voto en el nombre del Padre. Yeshua hizo algo similar cuando oraba regularmente a Dios Padre, pidiendo que se hiciera la voluntad del Padre en él, a pesar de que él también era Dios. El ángel poderoso ha jurado llevar a cabo lo que Dios ha mandado, y lo que él ha mandado es que se realice su asignación sin más demoras. Cuando suene la 7ª trompeta, el plan oculto de Dios será llevado a término. Y el plan oculto es la buena nueva de que Cristo perdona los pecados, y Él hace expiación por los pecados que ya hemos cometido.
Pero para entender mejor el significado de este acto de jurar que hace este poderoso ángel, necesitamos referirnos a Daniel capítulo 12, verso 7, y ver que algo casi idéntico ocurre allí. En Daniel 12, versos del 4 al 9, leemos lo siguiente. Piensen en lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Sella eso, Juan. Oigan esto. Pero tú, Daniel, guarda estas palabras en secreto y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos se apresurarán de aquí para allá a medida que aumente el conocimiento. Y entonces yo, Daniel, miré y vi frente a mí otros dos, uno en esta orilla del río y el otro en la otra orilla. Y uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto durarán estas maravillas? Y el hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, levantó sus manos derecha e izquierda al cielo y juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando el poder del pueblo santo ya no sea destrozado, todas estas cosas terminarán. Yo oí esto, pero no pude entender lo que significaba, así que no se sientan mal. Entonces pregunté, Señor, ¿cuál será el resultado de todo esto? Y él dijo, anda, Daniel, porque estas palabras han de permanecer secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Lo que vemos que sucede en esta sección de Apocalipsis es lo que se le dijo a Daniel que sucedería en el tiempo del fin. Daniel no podía encontrarle sentido, porque tenían que pasar muchas cosas. Entre la época en la que él vivió, el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C., y el momento en que comenzarían a suceder los eventos de Apocalipsis, muchos de los cuales aún están en el futuro para nosotros. Lo que debe quedar claro para la Iglesia sobre el plan oculto de Dios es que la redención final vendrá, pero también vendrá el juicio y la ira, y los dos van de la mano. La misericordia es para aquellos que aman y obedecen a Dios, pero el juicio es para aquellos que no lo hacen. No hay términos medios, no hay punto intermedio. En realidad, lo que vemos aquí en Apocalipsis da cumplimiento a una promesa hecha por Jehová siglos antes de nacer Daniel. En el libro de Deuteronomio, él le prometió lo siguiente a Moisés en Deuteronomio 32, versos 39 al 43. Ved ahora que yo, sí, yo soy Él, no hay Dios fuera de mí. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Nadie puede liberar a nadie de mi mano, porque yo alzo mi mano al cielo y juro. Como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe para juzgar, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Yo embriagaré mis saetas con sangre, y mi espada devorará carne, sangre de muertos y cautivos, carne de las cabezas con salvaje cabellera del enemigo. Cantad, naciones, acerca de su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Él traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por la tierra de su pueblo. La venganza por los mártires bajo el altar en el cielo ahora está en marcha, en este punto de Apocalipsis. Eso es lo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 10. El juramento que el ángel poderoso está haciendo es para decir, se acabó la espera. El tiempo de dar un poco más de oportunidad para que las personas en la tierra se arrepientan y se salven ha terminado. Es como esas personas con letreros que vemos en algunas películas y que dicen, ¿el final está cerca? El capítulo 10 dice, el final es ahora. Es un pensamiento aterrador. Nunca faltan pastores, maestros bíblicos y mercachifles religiosos que declaran haber recibido una palabra de Dios que les ha dicho cuándo será el fin.
o que han descubierto un código secreto en la Biblia y lo han descifrado. Y conocen el tiempo del fin. Y por unos pocos dólares te dirán cuándo es. Sospecho que como Dios le había dado a Juan tanta información sobre los tiempos finales, cuando él escuchó esta otra información, se le dijo que no la divulgara. Es muy posible que esa información que él no debía divulgar nos habría revelado cuándo sería ese tiempo. En el capítulo 9 dice que los 4 ángeles que estaban atados en el Éufrates se habrían preparado para actuar en un momento muy específico de la historia, porque dice que era para un día, mes y año específicos. Esa fecha fue fijada por Dios mucho tiempo atrás. ¿Puede haber alguna duda de que la fecha de todos los eventos de Apocalipsis, incluido el regreso del Mesías y el fin de la historia tal como la conocemos, también se ha establecido en un día, mes y año específicos? De ser cierto, entonces todo lo que está pasando en este momento, eso que vemos en la televisión, es un proceso divino que está más o menos en piloto automático. Nada lo va a detener. A nadie se le permitirá saber el momento hasta que ese proceso llegue a su punto culminante. Y por más conjeturas que hagamos, ninguno de nosotros, ningún ser humano, podrá llegar a obtener ese conocimiento. Mateo 24, versos 32 al 42. Y aprendan la lección de la higuera. Cuando sus ramas comiencen a brotar y a echar hojas, saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, justo a la puerta. Les aseguro que esta gente no pasará hasta que todo esto suceda. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre, porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. En aquel entonces, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Habrá 2 mujeres moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Así que estén alerta porque no saben en qué día vendrá su Señor. Terminaremos el capítulo 10 y entraremos al 11 la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.